Bien, seguimos con más aquí en Noticias Tarde. El próximo 26 de julio ya se tiene que elegir la mesa directiva del Parlamento Nacional. Para hablar de este y otros temas también de coyuntura nacional, está con nosotros Alonso Cárdenas. Él es profesor de Ciencias Políticas, ¿no es cierto?, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy bien, hablemos primero de la mesa directiva. ¿Cómo se va analizando este panorama? Ya estamos acercándonos a la fecha, 26 de julio, donde tiene que ser la votación oficial. Pero ¿cómo vamos en conversaciones? Todavía estamos observando acercamientos entre diversas agrupaciones. Yo creo que lo primero que debemos mencionar es al Congreso en su conjunto, ¿no? Y el Congreso en su conjunto pues está en una seria crisis de legitimidad y de credibilidad, ¿no? Si usted ve las últimas encuestas, alrededor de 5 o 7% de aprobación tiene el Congreso de la República. Y si usted lo ve en un panorama ya, digamos, más latinoamericano, se dará cuenta que el Congreso peruano es la institución más desprestigiada de América Latina, ¿no? El promedio de aceptación de un Congreso en América Latina es 23%, el promedio regional. Pero el Congreso peruano está en alrededor de 5 o 7%, es decir, 18% menos, 18 puntos porcentuales menos, perdón, que el promedio regional. Entonces es una situación muy delicada para el Congreso de la República, que ahora pues ha entrado en esta disputa por la mesa directiva nada más y nada menos que del Parlamento, ¿no? Por todo lo que eso puede implicar en un futuro próximo, dada pues la situación en la que nos encontramos a nivel político, ¿no? Pero ¿cómo vemos el panorama para esta elección tan importante? Bueno, lo que se puede vislumbrar actualmente son dos grandes bloques, ¿no? Un bloque liderado por Fuerza Popular y sus partidos más cercanos, que son Avanza País, Renovación Popular, una facción de Acción Popular, Renovación, ¿no? Y del otro lado hay otro bloque liderado por Perú Libre, ¿no? Donde también están sus satélites. Está el bloque magisterial, ¿no? El Perú Bicentenario, etcétera. ¿Quién va a, digamos, a ser el fiel de la balanza? Probablemente Podemos y Somos Perú, ¿no? Esas dos bancadas podrían dirimir a quién va la presidencia, ¿no? Si a este bloque, digamos, de derecha, que se ha autodenominado bloque democrático, o al bloque que está liderado por el partido de Lápiz, ¿no? Es sumamente importante esto, ¿no? Porque, digamos, la presidencia del Congreso no solamente es digamos, el que sucede a nivel presidencial, sino también el que tiene la potestad de distribuir las comisiones, ¿no? Como usted sabe, hay unas comisiones que son mucho más apetecibles que otras, por ejemplo, la Comisión de Constitución, la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto. Perfecto. Ahora, y analizando justamente estos dos grandes bloques que usted señala que podría ser uno y el otro, ¿cómo vemos la línea de trabajo? Porque siempre se busca que haya una muy buena relación con el Ejecutivo también. Bueno, yo creo que la línea de trabajo es más que nada coyuntural, ¿no? Usted recordará que Perú Libre y Fuerza Popular pues han tenido bastantes coincidencias en varios temas, ¿no? Por ejemplo, la elección del Tribunal Constitucional, la elección del Defensor del Pueblo, lo que ha sucedido con la SUNEDU, etcétera, ¿no? Pero al momento ya de elegir quién va a presidir el Parlamento, ahí vienen, digamos, las divergencias, ¿no? Entonces, más que una agenda nacional, lo que nosotros estamos viendo son situaciones puntuales en las cuales se suman los votos, ¿no? Pero para nada se ve un proyecto país, un proyecto nación, una política pública que dialogue con las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Por eso el Congreso peruano, insisto, es el más desprestigiado de América Latina. ¿Qué es lo que se espera de esta nueva mesa directiva? Bueno, se esperan muchas cosas, ¿no? Primero, la expectativa que hay ante una posible situación compleja en la presidencia de la República, pero también las comisiones, ¿no? Las comisiones, porque pues ahí es donde, por ejemplo, se va a decidir o no en la comisión de AFP si hay un nuevo retiro de los fondos de los pensionistas, de los contribuyentes, ¿no? O qué va a pasar en la comisión de Constitución, ¿no? En fin, hay, digamos, mucho depende, dado que nuestro Congreso es sumamente precario a nivel institucional, quién es el que preside la comisión, ¿no? Y en este caso, las presidencias de las comisiones se deciden en la mesa directiva. Por eso también la relevancia que tienen en la construcción de la agenda pública, ¿no?
Perfecto, vamos a estar atentos, ¿no es cierto? Ya falta poco, 26 de julio, hay 24 horas antes hay un plazo para poder presentar las listas oficiales y que se haga la votación respectiva. Otro tema muy importante es la ley de colaboración eficaz que el Congreso de la República aprobó y que se envió al Ejecutivo para ver si la observa o la aprueba y la promueve a través del Diario Oficial Peruano. Y mucho se habla de que esto busca desaparecer la colaboración eficaz. ¿Cómo entendemos este panorama en cuanto a la reducción de los meses para poder establecer si esta persona es o no colaborador eficaz? Bueno, lo primero que debemos señalar es que la corrupción es un problema muy serio, ¿no? Muy grave que tiene el Estado peruano, ¿no? Si usted ve los informes de la Contraloría General de la República, donde hablan de corrupción e inconducta funcional, se dará cuenta que el año 2019 se perdieron alrededor de 19.000 millones de soles por corrupción e inconducta funcional. El año 2020 esa cifra se incrementa a 22.000 millones de soles. Y en el último informe, el año 2022, esa cifra se vuelve a incrementar a 24.000 millones de soles, redondeando, ¿no? Esto quiere decir que en los últimos 3 años el Estado peruano, por corrupción y por inconducta funcional, ha dilapidado nada más y nada menos que la friolera cifra de 67.000 millones de soles. Imagínense todo lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no? Claro, y precisamente en estos casos de corrupción es donde entra a tallar, en muchos casos que hemos observado, la figura de un colaborador eficaz, ¿no es cierto? Y ahora el Congreso solamente pide que sean menos tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses estamos dando? 8 meses. Lo que pasa es que, y ahí viene la debilidad estructural del sistema de partidos en el Perú, muchos de los congresistas que han votado a favor de esa norma también están siendo investigados por casos de corrupción. Entonces yo creo que ante una situación así, lo más decente, lo más correcto es inhibirse, ¿no? Porque tú estás también siendo investigado. Pero como el Congreso peruano, insisto, es el más repudiado de América Latina, esto no se ha dado, ¿no? Y la opinión pública, ¿no?, es muy suspicaz ante esas iniciativas del Congreso por los antecedentes bastante bien documentados y sólidos que tienen en relación con casos de corrupción, ¿no? Claro, ahora, el Ministerio Público también se ha pronunciado y ha dicho que ellos necesitan para poder establecer un colaborador eficaz de 36 meses para poder comprobar todo lo que está hablando, ¿no es cierto? Mientras que la ley da 8 meses. Es un plazo súper corto en cuanto a la figura de un colaborador eficaz, que es clave en estos procesos de corrupción, más que todo, también otros delitos como el crimen organizado. Por supuesto, ¿no? Yo creo que estamos ante situaciones sumamente complejas que, de acuerdo con el debido proceso, deben ser probadas y comprobadas, ¿no? Pero un plazo tan corto de 8 meses ante casos que se denominan de alta complejidad, pues resulta totalmente insuficiente, ¿no? ¿Y quiénes son los principales beneficiados? Pues los que están involucrados, salpicados, embarrados de estos casos de corrupción que, como le repito, de acuerdo con la Contraloría, en los últimos 3 años hemos dilapidado 67.000 millones de soles por corrupción e inconducta funcional. Muy bien, ¿se busca desaparecer esta figura con esta medida? Yo creo que sí, ¿no? Porque ha tenido bastante éxito, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, en los casos de nuestros presidentes, pues el Perú es el único país en el mundo que tiene todos sus presidentes democráticamente electos en el siglo 2021 presos o investigados por casos de corrupción, ¿no? Desde el señor Fujimori hasta ahora último el señor Pedro Castillo. Muy bien, para ir terminando ya, el tema de las manifestaciones que son anunciadas para el día miércoles. ¿Cuál va a ser el impacto, no? Más allá del impacto social, que vamos a ver bloqueos y otros temas si es que se dan, el impacto político, en la política. Bueno, eso depende mucho de cómo se manejen las manifestaciones, ¿no? Si tenemos una réplica de lo que sucedió diciembre-enero, pues va a ser muy malo para la presidencia de la República y también para la imagen internacional del Perú, ¿no? Que ya, digamos, ha sido bastante ventilada tanto en medios internacionales como el New York Times, como en organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que hago votos para que no se repitan esos escenarios terribles, desgarradores, que mucho daño le han hecho a nuestro país, y que la policía, ¿no?, los manifestantes, los actores políticos, los medios de comunicación puedan llevar estas marchas, como en cualquier otro país democrático, por los cauces institucionales, ¿no? Las personas tienen todo el derecho a manifestarse, sí, pero estas manifestaciones no deben terminar en casos violentos, ¿no? La policía, con todos sus instrumentos, su capacidad de prevención y de inteligencia, debe detectar
a las manzanas podridas y, digamos, neutralizarlas, ¿no? Pero no debe haber, desde mi perspectiva, ninguna pérdida humana, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, a qué es lo que sucede en las manifestaciones ya convocadas, anunciadas, qué es lo que sucede en la mesa directiva, qué es lo que sucede también con la ley de colaboración eficaz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable por la invitación. Muy bien.